De todos los riesgos que enfrenta la actual civilización, aquel que ya no puede evitarse es el climático. El nivel de acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera hace que irremediablemente estemos atravesando el proceso de habitar un mundo nuevo. Entonces la pregunta correcta ya no es cómo solucionar la crisis climática, sino más bien cómo aprender a vivir en un mundo que no supo ni pudo evitarla. Desde esa praxis situada, corresponde hacernos las preguntas correctas y diseñar de manera muy aterrizada las soluciones posibles. En ese mundo de realidades geofísicas aparece y desembarca la inteligencia artificial como una de las grandes posibilidades para nuestra especie. Hoy vamos a hablar de si y cómo podría estar la inteligencia artificial al servicio de la vida. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Colapso Nautas. Arrancamos. Soy Flavia Brofoni. Y porque sobrevivir no es suficiente, esto es Colapso Nautas. Un podcast para aprender a transitar el umbral de los mundos por venir. ¿Qué es estar al servicio de la vida? Entonces nos podemos preguntar, porque claro que es muy fácil revolear que algo es bueno o malo en función de si y cómo se pone al servicio de la vida. Y ahí hay muchas aproximaciones diferentes a lo que eso puede implicar. Y tiene mucho que ver con el propio propósito, con la dedicación de tiempo y energía que le damos en nuestra cotidianeidad a este trabajo, que es en definitiva encontrar un lugar en esta trama de interrelaciones. Para ser honesta con la conversación, voy a traer a la mesa conceptos para que ustedes después puedan hacer doble clic en las ventanitas emergentes y visitarlo al amigo Nate Hagens, de quien escuché hace muy poquito en su podcast The Great Simplification, la gran simplificación, algo del orden de lo que vamos a hablar hoy en relación a la inteligencia artificial. Él a su vez se para sobre muchas de las conversaciones vigentes en el Instituto Bateson. Gregory Bateson, ahí recomiendo muchísimo meterse en su trabajo, y su hija Nora Bateson Gregory murió, vienen trabajando desde hace muchos años en diferentes aproximaciones a las teorías de sistemas. Él era biólogo, investigador, trabajó mucho en informática y en cibernética. Y lo toma también Fritjof Capra, otra también persona interesante para leer, en esto de construir una visión sistémica sobre la cosa, que es buena parte de lo que, al menos desde mi humilde opinión, le falta al diagnóstico y sobre todo a la actuación sobre la crisis civilizatoria, sobre la metacrisis o policrisis, que es de lo que hablamos acá cuando hablamos de colapso. Entonces, entender cómo estar al servicio de la vida desde la mirada de estas y estos autores tiene mucho que ver con la reproducción de los patrones de relacionamiento. ¿Qué es aquello que hace? No que haya más elementos en el sistema, sino más vínculos que son los que crean el verdadero valor agregado en esto que es una trama evolutiva mucho más grande de la que podemos percibir. En esta pregunta sobre si y cómo puede estar al servicio de la vida la inteligencia artificial, Nate Hagens dice, hay 4 categorías en las que la inteligencia artificial
podría estar al servicio de la vida. Y ya nos vamos a meter a hablar un poquito más en detalle de qué puede implicar esto. La primera, dice él, es incrementando la información y a partir de eso, la búsqueda de perfeccionar las estructuras de gobernanza que tiene el sistema. El superorganismo económico. Desde la mirada de Huygens, el superorganismo, que es algo también que trabaja mucho Daniel Schmachtenberger, o como se pronuncie, después lo voy a escribir bien, en donde la descripción de las dinámicas del modelo civilizatorio actual, sobre todo anclado en la reproducción de la ficción del dinero, hace que sea imposible que una nueva herramienta, un nuevo juguete en el toolkit, en la caja de herramientas de Homo sapiens, vaya a poder ponerse al servicio de la vida real si solamente busca lograr, y acá pasamos a la segunda categoría de análisis, si solo busca hacer de los procesos existentes una versión más eficiente. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, la inteligencia artificial puede y con seguridad está trayéndole mucha más eficiencia al superorganismo económico. ¿Cómo? Y de hecho es donde más dinero hoy se invierte en desarrollo de inteligencia artificial. Más eficiencia en la prospección petrolera y minera, más eficiencia en la industria de la guerra, en la asertividad de los drones que matan, más eficiencia en aquello que mueve los engranajes económicos del superorganismo. Y esto claramente, si no cambian las bases del superorganismo, el modelo, la cosmovisión con la que habitamos la Tierra, no solo no logra ponerse al servicio de la vida, sino que en esa falsa argumentación de lo buena que es la inteligencia artificial porque logra que volvamos procesos más eficientes, estamos cayendo en la ya mencionada en este podcast paradoja de Jevons, que en inglés también, y esto lo menciona Huygens en su podcast, se le llama rebound o backfire effect. Cuando una tecnología se vuelve más eficiente y en esa eficiencia consume menos recursos materiales, energía y materia, lo que sucede es que se masifica su uso y aumenta todavía más el volumen del superorganismo. Y él hace una analogía muy graciosa, porque cuando la voy a traducir al castellano me pasa lo siguiente. Él dice, se convierte en una larger straw, en una pajita más larga, es decir, en una bombillita que extrae naturaleza de la tierra, que al volverse más eficiente la puede extraer más profundo, y es efectivamente lo que está sucediendo con la exploración de la frontera fósil. La tercera categoría, dice él, es, bueno, ¿podría la inteligencia artificial ponerse al servicio de la microbiofísica? Él lo dice en inglés, con lo cual traducirlo es complejo. Dice, bueno, no tenemos un problema de información, sino de relacionamiento. Entonces, la inteligencia artificial, volviendo incluso mejor la información disponible sobre los temas micro, sobre aquello que se puede analizar en laboratorio, siguiendo el método científico y en la tradición de Descartes, aislando los elementos del sistema para analizarlos hasta el último átomo posible y en esa creencia entender cómo funciona el elemento. Mientras que en los sistemas vivos lo que importa, y ya lo hemos dicho muchas veces, son mucho más los patrones de relacionamiento que esos elementos tienen entre sí que el elemento en sí mismo. Y ahí está la data interesante a la que le cuesta mucho llegar a la inteligencia artificial. La cuarta categoría, y esta no la entendí tanto, pero la traigo igual, que dice, bueno, yo necesito decir que hay algo que queda totalmente por fuera
del análisis hoy vigente en relación a la utilidad de la inteligencia artificial, y ese es Persia, el gato maullando, que no lo vamos a editar, que es el espacio que se le da a lo desconocido, a lo incierto, incluso en el propio devenir de crecimiento de la inteligencia artificial como sistema vivo también. No tenemos idea qué es lo que va a pasar, no de acá a 5 años, de acá a 3 meses, porque está autoenseñándose a sí misma. Entonces, el potencial que tiene la imaginación humana cuando le da lugar a lo incierto no tiene respuesta cuando se le pregunta al ChatGPT algo. Responde amparado en la certeza de aquello que aprendió del conocimiento acumulado a lo largo de la civilización moderna y que está disponible en Internet, más todo el que se le inyecta en la interacción con el público actual. Pero siempre es mirando hacia atrás. Siempre es mirando hacia atrás. Construye respuestas en base a la experiencia adquirida y no en base a los espacios necesarios de creatividad que tiene aquello que piensan las unidades biológicas vivas, y con esto estoy diciendo no solo las humanas, en pensar los futuros posibles. Hay un francés muy interesante que habla de estas cuestiones más metafísicas, incluso artísticas, en relación a la inteligencia artificial, que es Eric Sadim, a quien también recomiendo mucho. Estuvo hace un par de años en Argentina, en el Malva, hablando de manera muy difícil sobre inteligencia artificial y sobre cómo implica un riesgo inmenso a la producción de lenguaje, que es la manera mayoritaria en términos de uso que elegimos los humanos para comunicarnos. Dicho todo esto, lo que dice Nate Higgins en relación a sí, cómo puede la inteligencia artificial estar al servicio de la vida, y esto lo trae desde una experiencia personal, diciendo, bueno, yo tengo una amiga, hay mucha gente muy bien intencionada, muy inteligente y extremadamente comprometida con la realidad, que está apostando y viendo en la inteligencia artificial el potencial para las soluciones. Y yo no me estoy parando en un lugar de crítica a esas posturas, sino más bien yendo un pasito para atrás y preguntándonos si es ese el mejor camino disponible hoy en un contexto de hiperaceleración de la devastación planetaria. Está oculto en el discurso público, está bien enterrado en las redes sociales, está súper recortado en los premios que los algoritmos dan, la conversación sobre la crisis climática, que hace 5 o 6 años era mucho más mainstream. El por qué pasó esto es una pregunta que no tiene una sola respuesta, pero quienes deseamos mantener viva la conversación seguimos encontrando infinita producción de conocimiento sobre la velocidad que están teniendo los eventos climáticos extremos y cómo eso se traduce en estar alcanzando todos los puntos de inflexión de los ecosistemas por presión del aumento de la temperatura global. Es difícil, o al menos esto plantea Nate Higgins y me planteo también yo, es muy difícil poder definir qué es la vida, por un lado, vaya si existe una pregunta existencial más grande que esta. Y en ese orden, si seguimos con el silogismo, mucho más difícil entender qué es estar al servicio de la vida. En esos casos, a mí me gusta
o al menos me sirve como metodología, quizás armar mi listita de almacén sobre cuáles son las cosas que no están claramente al servicio de la vida. Navegación negativa, le llamo a esto. Cuando es muy difícil tener la certeza sobre una definición o una línea de actuación, yo creo, siento y vivo que evitar aquellos lugares del océano que sé que son una tragedia anunciada e ir por los carriles en donde estoy siendo, y lo digo en singular porque al menos es mi búsqueda, lo menos mortífera posible. Henry David Thoreau en su libro Del deber de la desobediencia civil dice, bueno, ¿cuál es mi guía moral para actuar en este tiempo de vida? Y después de destilar un montón de pensamientos y argumentos, dice, en definitiva, la pregunta que me hago antes de tomar cualquier decisión es sobre cuántos hombros me estoy parando. La opresión como mandato, mandamiento y constitución total. Lo que hago o lo que hace la inteligencia artificial en este caso, que es de lo que estamos hablando, contribuye a construir más cadenas de opresión. Y esto está directamente ligado con la pregunta de lo mortífero. Si hoy la mayor inversión global en inteligencia artificial se va a desarrollar mecanismos para volver más eficiente a la industria extractivista y a la industria de la guerra, que es de hecho donde va, quizás corresponda volver a la pregunta inicial. Entender el proceso que no estamos pudiendo evitar. Porque por más de que me vengan y me cuenten de los millones de microproyectos que existen sobre inteligencia artificial puesta al servicio de la gobernanza hiperdemocratizada, no es lo que está pasando. No es lo que está pasando y no quiero asumir una postura negacionista en donde el deseo de lo que pudiera ser prima por sobre lo que verdaderamente es. Entonces, volviendo a la orientación negativa y al construir una respuesta posible de muchas sobre qué significa estar al servicio de la vida y si la inteligencia artificial puede hacerlo, Nate Higgins propone 10 aproximaciones a procesos que definitivamente no están al servicio de la vida y son los siguientes. Antes de continuar con los siguientes 2 puntos, una definición quizás bien materialista para también acercarme a los amigos de la economía terraplanista de la vida puede llegar a medirse en las billones y billones de especies que conforman este que es el único planeta conocido que puede albergar condiciones para la existencia. La famosa biodiversidad de la Tierra es increíble. O sea, cuando llegamos a cierto atisbo de comprensión de lo infinitamente pequeña que es nuestra especie en términos temporales, en este planeta, algo se desarma total, porque verdaderamente, no quiero utilizar la palabra milagro, pero verdaderamente es difícil de definir lo afortunadas que somos de estar acá y la cantidad de accidentes evolutivos que tuvieron que ocurrir para que Homo sapiens haya aparecido
sobre la Tierra después de la última gran extinción. Trillones de vínculos interespecíficos, una complejidad y una variedad que ni siquiera conocemos y que la inteligencia artificial tampoco conoce. Es mucho más acelerada la velocidad de destrucción de formas de vida que el conocimiento que se tiene sobre ellas. Entonces, volviendo a qué no está al servicio de la vida, 10 criterios para poder más o menos orientarnos en esta evaluación podrían ser los siguientes. 1. Todo lo que se diseña, se piensa y se ejecuta desde una mirada antropocéntrica y que excluye a los yaguaretés, los elefantes, a todos los otros animales no humanos y de los otros reinos también, fungi, vegetal, que caen dentro de la invisibilidad de la solución. Diseñar estrategias, incluso desde el mayor conocimiento posible, que no consideren la reproducción de la vida de las demás especies, claramente no está al servicio de la vida. Todo lo que excluye y no atiende a las alteridades con las que compartimos la Tierra. Entonces, la liberación de partículas en la atmósfera para oscurecer la superficie terrestre claramente puede llegar a ser una estrategia a la que los humanos nos adaptemos, viviremos un poco peor, sin ver el sol, pero un montón de otras formas de vida desaparecen sí o sí, o el cubrir el océano con boyas blancas para refractar luz solar. O él incluso, y acá la conversación se pone más tensa, diseñar parques solares enormes que tapen a un ecosistema entero. Entonces, criterio 1, todo lo que sea antropocéntrico, centrado exclusivamente en la supervivencia y una supervivencia bastante horrible de Homo sapiens. Criterio número 2, todo aquello que es reduccionista y, como hicimos al principio, tratando de numerar, aunque no lo logramos, la inmensa diversidad que integra la vida, lo que reduce a números los elementos de un sistema y no contempla las interacciones, los patrones de relacionamiento. Esta mirada reduccionista en donde metemos en un Excel kilos de dióxido de carbono evitados por una estrategia de mitigación, pero no concibe las implicancias de esa estrategia en la relación con la alteridad que conforma un ecosistema. Veíamos recién el ejemplo del parque solar o del parque eólico que no contempla las rutas de circulación y esto se ha dado, los cóndores y las aspas de los molinos se convierten de repente en una nueva amenaza para la supervivencia de esa especie y así con todas las posibles estrategias. Entonces este criterio es aquel que reduce a números los elementos del sistema. Tercer criterio, todo aquello que apunta y fomenta formas simples de vida. De nuevo, lo mismo que veíamos recién, elementos y no conciencia, y esto es mucho más metafísico. Cuando Nate Higgins describe este criterio, se mete en el viaje de un retiro de meditación al que acudió de manera reciente. Y yo en este momento, no quiere decir que no en otros episodios, no quiero meterme a mí ahí porque nos conocemos hace poco con muchas y con muchos y tengo cierta tendencia a primero sentar las bases empíricas de aquello que estoy diciendo. Es una deformación, lo siento por mí misma,
del patriarcado funcionando sobre mí, porque como mujer y formada académicamente en las ciencias sociales necesité estudiar mucho, cosa que me costó un montón para entender estos temas y poder hablarlos en una equivalencia de legitimidad con, no sé, el ingeniero, el economista, el abogado. Entonces, desde ese lugar vamos a meternos en las cuestiones vinculadas a la conciencia, que ya algo he destilado en estas breves conversaciones que hemos tenido, pero que es de orden de prioridad superior, porque a medida que pasa el tiempo, cada vez estoy más convencida de que ya se agotó el tiempo de los diagnósticos y el entender, y por eso el episodio 1 de Colapso Nauta son sesgos cognitivos de negación, entender cuáles son los dispositivos internos y de la inteligencia colectiva que nos trajeron a este bardo. Criterio número 4 sobre qué es no estar al servicio de la vida. Aquella estrategia que solamente mira, y esto es muy importante cuando hablamos de inteligencia artificial, el modelo social del siglo XXI. La temporalidad es muy importante al momento de diseñar soluciones. En tiempos de la Tierra, la modernidad es la nada misma. La única escala relevante para el análisis sobre qué puede ser una estrategia y una solución al servicio de la vida es de tiempos profundos. Habitamos, y esta es una denominación medio académica, pero la voy a decir igual porque está dando vueltas en toda la bibliografía actualizada sobre el antropoceno, habitamos un periodo geológico denominado Holoceno-Antropoceno termal máximo. Y la velocidad de calentamiento que está teniendo en este momento la atmósfera no tiene registro histórico. Sí hay registro de un proceso de calentamiento que fue en el Plioceno, hace millones de años, pero que fue mucho más gradual, permitió a algunas especies adaptarse, a otras no. Sabemos que en ese momento la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera era parecida a la actual y no existían los polos, por ejemplo, congelados, ¿no? Los polos sí existían, no existían los polos congelados. Entonces esas equivalencias geológicas dan la pauta de que si la inteligencia artificial está construyendo soluciones o tiene el potencial de hacerlo consumiendo el conocimiento generado solamente durante la modernidad, estamos dejando afuera un montón de posibilidades que hicieron al equilibrio terrestre y que no tienen registro humano. Ni hablar de saberes ancestrales que no fueron impresos en un libro y alimentaron a Internet. Criterio número 5. Aquellas estrategias o aquellos dispositivos, en este caso a partir de la producción de la inteligencia artificial, que se centran solo en la cuestión terrestre y excluyan a los océanos, siendo que conforman el 70% de este planeta. La Tierra es el planeta azul y como somos sobre todo seres terrestres, nos olvidamos más seguido de lo que debiéramos de la vital importancia que tienen los mares y su vida en nuestra propia supervivencia también. Los océanos son lo que está ralentizando el colapso climático porque absorben la mayor parte del dióxido de carbono que liberamos a la atmósfera. La salud oceánica y la increíble trama de vida que alojan los mares no puede quedar por fuera de las estrategias de adaptación y resiliencia.
Sexto criterio, y este lo van a entender muy rápido porque tiene bastante que ver con el episodio anterior en donde hablamos de tecnooptimismo. Todas las aproximaciones que tienen un foco exoplanetario. Ay, ay, ay. Tendría siempre tantas ganas de hablar sobre esto, pero las fantasías extraplanetarias de la terraformación potencial que tiene Marte son tan absurdas que verdaderamente tendríamos que tener en este momento una birra para poder seguir charlando sobre los delirios mesiánicos del arquetipo del tecnooptimista. Criterio número 7. De qué cosas no están al servicio de la vida. Cualquier cosa que lleve a cualquier especie a la extinción. Cualquiera. Cualquiera. De la extinción no se vuelve. La tapa de la revista Time con el lobo que trajeron a la vida es mentira. Es mentira. No se trajo una especie extinta a la vida. Se diseñó un perro, más o menos lobizado, que se parece un poco a lo que en algún momento fue esa especie extinta. Extinción significa para siempre y de esa no se vuelve. Criterio número 8. Y este es muy interesante porque nos salimos un poquito de la cuestión ecológica centrada y son aquellas cosas que permiten la perpetuación de cualquiera de las amenazas existenciales. Estamos hablando sobre todo de las soluciones posibles que se presentan sin atender la necesaria política de desarme nuclear. Existiendo sobre la Tierra y en manos de gobiernos cada vez más desquiciados, el potencial de destrucción de la civilización misma en un instante, no hay nada que valga la pena. Criterio número 9. Aquellas, este por ahí es medio repetitivo, pero bueno, vale la pena. ¿Vieron cuando aparecen esas buenas noticias muy del cherry picking, ¿no? De, bueno, tírennos una buena porque todo es un bajón en el periodismo hegemónico, sobre todo. Dicen, bueno, se encontró la cura al dengue, la cura a la malaria, un nuevo antibiótico que inhibe la propagación de enfermedades zoonóticas para que podamos seguir criando cerdos en fábricas del horror y esos saltos zoonóticos no afecten a los humanos. Esas soluciones hiper reduccionistas del problema son un nuevo problema porque desoyen la cuestión de fondo. No tiene sentido encontrarle una cura a la malaria si no diseñamos estrategias de protección de los bosques tropicales, en donde la reproducción de los vectores de todas las enfermedades de este estilo, en este caso los mosquitos, siguen siendo la cuestión de fondo. Recuerdo cuando durante pandemia en Argentina, 2020, empezó a circular la noticia de la firma del famoso para quienes estábamos en el nicho, pero se hizo bastante grande el tema, acuerdo porcino con China. Entonces, muchísimos espacios diferentes de activismo, nos organizamos bastante bien, diría, para diseñar acciones directas en ese contexto ilegales, porque no estaba habilitado el encuentro social, denunciando esta firma y este acuerdo. Y ahí un montón de sectores diferentes nos unimos porque se construyó
una narrativa de fondo muy interesante que usó un contexto social apropiado. Ya vamos a hablar de acción directa en algún momento y del diseño de estrategias de activismo. Se usó un contexto social apropiado de miedo en el buen sentido de la palabra para denunciar que este acuerdo podía ser el origen de nuevas pandemias, porque efectivamente está archirrecontra demostrada la incidencia de la reproducción de virus y de bacterias resistentes a partir de los antibióticos que se le administran a los animales industrializados. ¿Qué quiero decir con esto? La cuestión de fondo estaba bien abordada en ese contexto y caló socialmente. No es verdad que nunca se puede hablar de los temas de fondo. Pero ahí el destilar los contextos y audiencias apropiadas es un arte en sí mismo. Entonces, esto nos da paso para el último de los criterios que Nate Higgins trae en esto de tratar de destilar qué no puede estar al servicio de la vida, y es, bueno, todo aquello que acreciente en sus cualidades actuales al superorganismo. Es decir, que tienda y quiera aumentar el volumen total de un sistema que por sus propias cualidades tiende a la exclusión, a la opresión y en definitiva nos está llevando a la extinción. Estos 10 criterios no tienen la ambición de sanear todas las discusiones posibles alrededor de cuáles son las mejores soluciones para transitar el tiempo que nos toca vivir desde el portfolio de alternativas, pero sí, al menos a mí me sirvió bastante para entender un poquito mejor en qué cosas siento y pienso toda vez que toca trabajar en algo, tomar una decisión de manejo, como se le llama en la chacra que habito, en Patagonia, en donde se entrelazan un montón de factores que tensan mucho al alma. ¿Qué hacer con las especies exóticas invasoras? La vida de quién privilegiar por sobre otra. Sacamos todos los pinos para que vuelva al bosque nativo. Es un dolorcito ahí interesante encarar esa estrategia, pero así todo tiene que ocurrir. ¿Qué hacer con la rosa mosqueta, con la chaqueta amarilla, con el jabalí? Estoy hablando de todas cuestiones de Patagonia. Lo mismo cabe para otras regiones del Cono Sur, los eucaliptos en el litoral. Los jabalíes en todos lados, por supuesto. Los perros ferales que atentan contra la fauna nativa. Hay un montón de elementos muy difíciles de transitar en soledad cuando hay que decidir qué hacer. La diplomacia al servicio de las relaciones, le llama en su libro Maneras de estar vivo Baptiste Morisot. ¿Qué es aquello que como rol yo puedo tomar en esto de administrar cierta justicia en el sistema vivo del que también formo parte? Pareciera ser una reflexión por fuera de la pregunta inicial de este episodio, que es ¿cuál es el rol de la inteligencia artificial? ¿Puede estar la inteligencia artificial al servicio de la vida? Y ahí, quizás como cierre, un haz de luz a lo lejos en esto de estar evolucionando y coevolucionando en un planeta vivo, como inteligencias múltiples, pero también como cuerpos aterrizados que tienen que tomar responsabilidad, habilidad de responder frente a una realidad que necesariamente nos interpela y que yo estoy segura que quien más decide aislarse
es quien más la va a sufrir. Porque en el fondo de nuestro cerebro y nuestro espíritu, todas y todos estamos sintiendo que la cosa se va a la mierda. Y depositar en la inteligencia artificial la cura a los males del mundo tiene un riesgo enorme. Entonces ahí, excepto que nos haga entendernos mejor como especie, que es algo a lo que sí nos puede ayudar el ChatGPT. Yo no lo uso, pero digo, para quienes lo usen y quieran comprender cuáles fueron los criterios, por ejemplo, que llevaron al colapso y desaparición de civilizaciones anteriores, que los existieron. Ahí lo que tiene nuestro modelo civilizatorio, la globalización de particular, es que al haberse extendido por todo el planeta como único formato de hacer las cosas, basado en la droga de la que ya hablamos, el petróleo, un colapso civilizatorio implicaría, en sus términos, el potencial de extinción de la especie. Ni hablar de las otras millones que nos llevamos puestas en el camino. Entonces, si la inteligencia artificial puesta al servicio de la vida fuera parte de un acrecentar ese entendimiento sobre qué somos y qué podemos ser, bienvenida. Fair enough, dirían los gringos. Pero, volviendo al anterior, no es para lo que hoy está sirviendo. Hoy está sirviendo y actuando como una bombillita, una pajita cada vez más larga, enterrándose en las entrañas de la tierra para seguir extrayendo naturaleza medida como si fuera un recurso de manera más eficiente. La mirada conservada en un rol de nuestra especie como guardiana temporal y no como propietaria está por fuera de los análisis y respuestas que la inteligencia artificial da frente a estas preguntas, porque es parte del superorganismo que la creó y del momento civilizatorio de nuestra inteligencia colectiva, en donde de manera mayoritaria lo que alimentó a los algoritmos fue buena parte de lo peor que tenemos para ofrecer como civilización. Estamos en el inicio de la gran simplificación, dice Huygens. Irremediablemente el volumen total de la economía va a achicarse. Podemos apostar a planificar ese proceso, podemos seguir negándolo o delegándole a esta forma de pensar que casi es una extensión de nosotros mismos, que es la inteligencia artificial, soluciones basadas en lo que Eric Sahin denomina necrolenguajes, modelos mentales de producir conocimiento amparados en aquello que venimos haciendo, que es la información que ha nutrido a las diferentes inteligencias artificiales. Ahora, parafraseando a Donna Haraway, lo que ella dice, bueno, a mí me preocupa menos cualquiera de las amenazas que atentan contra la humanidad que la increíble moribundez de nuestras ideas. Entonces, construir soluciones creativas a partir de necrolenguajes, que como dijimos, es la manera de comunicarnos que por ahora más hemos desarrollado los humanos, tiene un montón de incógnitas y ese espacio para lo incierto necesita ser sostenido. La escala para pensar lo nuevo es de tiempos profundos y no es como piensa la inteligencia artificial, que incluye conocimiento moderno porque desconoce las maneras que se han tenido en tiempos ancestrales. Todo lo que trae soluciones sin pensar en los elefantes es malo,
Es mortífero. Y si hay algo que como anhelo tenemos, propósito, como quieran llamarle, y no quiero sonar new ageística con lo que voy a decir, pero es incrementar nuestros niveles de conciencia y algo que nos pide más y mejor. Nos pide ser una parte del universo volviéndose más consciente o menos mortífero. Nos vemos en el próximo episodio. Va un abrazo grande.